Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, en esta noche vamos a ver que los hijos de Dios muestran la santidad de Dios en este mundo de pecado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de cuántas cosas Dios ha dicho que son buenas. Yo recuerdo en Génesis, ¿recuerdan que dice que vio Dios que era todo bueno en gran manera? ¿Recuerdan otra? Que Dios haya dicho, y esto es bueno. Jesús en Marcos 9 dijo, buena es la sal. Otra de las cosas que Dios ha dicho que son buenas es la sal. Y de esto justamente habla este pasaje aquí en el Sermón del Monte. Hemos terminado las bienaventuranzas. Si usted recuerda, las bienaventuranzas son cualidades que tienen los hijos de Dios, pero la última se dio cuenta que no era una cualidad, sino que era una consecuencia de las cualidades anteriores. Por tener todas estas cualidades, seremos perseguidos. Los hijos de Dios serán perseguidos. Hasta aquí hemos visto que el creyente es una persona bienaventurada. No importan los sufrimientos, no importan las cosas que nos pasen en el mundo, el creyente ha sintonizado con la voluntad de Dios. Y por eso es que estamos gozosos, porque sabemos que todo está en las manos de Dios hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y ahora entonces el Señor Jesús hace una transición en su tema y cambia hacia otra cosa. Y ahora, en vez de solamente decir que los hijos de Dios tienen algunas cualidades, noten que ahora se nos dice que tenemos algo de Dios en nosotros y que debemos ser lo que somos en el mundo. Se nos dice que somos sal. Somos sal. Por lo menos algo que quizá usted se ha dado cuenta es que la sal está en todos lados, ¿cierto? Está en los hogares, está en las comidas también, está en el funcionamiento de nuestro cuerpo. La sal también está esparcida por todo el planeta, en el mar, ¿cierto? El mar es salado. Todo el mundo está lleno, esparcida la sal. Y es interesante que así como la sal es blanca, recuerdan que en una ocasión en el libro del profeta Isaías se nos habla de que por el perdón de Dios pasamos a ser blancos como la nieve, ¿recuerdan eso? De la misma manera, el Señor va a tomar el ejemplo no de la nieve, sino de la sal, para indicar que así como la sal es blanca, los creyentes necesitamos mostrar la santidad de Dios en este mundo de pecado. Dice el versículo aquí 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. A ver, pregunta para ustedes, ¿para qué sirve la sal? Algunos usos que ustedes conozcan. Conserva, ¿cierto? Es un conservante, bloquea la corrupción de los alimentos. ¿Qué más? Aumenta, ¿cierto?, el sabor de las comidas. ¿Qué más? ¿Nuestro cuerpo necesita sal? A veces nosotros pensamos que no necesitamos nada de sal, cero sodio, pero nuestro cuerpo necesita sal. ¿Sabía usted, esto lo estuve investigando, que los fluidos de nuestro cuerpo deben tener, para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, por gramo de sangre, por cada litro, por cada ml necesitamos 0,9% de sal por litro de fluidos. O sea, prácticamente 1 gramo por kilo de nuestros fluidos corporales. Necesitamos tener cloruro de sodio en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna enfermedad y nos deshidratamos? Vamos al hospital y ¿qué nos colocan? Suero venoso, ¿cierto? ¿Cuánta concentración de sal tiene el suero? 0,9%. Y ahí es cuando nuestro cuerpo vuelve a funcionar normalmente. Así que la sal la necesita también nuestro cuerpo y está esparcida prácticamente en todo el planeta y en todas las funciones que se requieren en el mundo. Anoté algunas cosas en que se usaba la sal desde la antigüedad. Aquí alguien mencionó acerca de las comidas. En Job capítulo 6, versículo 6, ya se dice
que la sal se usa para los alimentos. Es decir, Job, que fue el primerísimo libro en escribirse, ya se nos habla de que la comida sin sal no es algo tan agradable. Segunda cosa, ¿ha escuchado la palabra salario? Viene de sal, porque en la antigüedad una forma para pagar el trabajo, el día de trabajo, era con un salario, con una cantidad de sal. Porque como alguien dijo, la sal se usaba para preservar los alimentos. La sal era absolutamente indispensable. Aquí los que somos más jóvenes, que nacimos con el refrigerador, ¿cierto? Antes no habían refrigeradores, no habían congeladoras. Y la única forma para poder mantener alimentos como las carnes, por ejemplo. Antes la gente, para tener carne en el hogar, había que hacer crianza de animales o había que practicar la cacería o la pesca. Y para poder mantener la carne, la única forma de que durara era con la sal. Salando bien los alimentos. Ese proceso se llama salazón. Tiene la capacidad la sal de bloquear los mecanismos de corrupción de los alimentos, de que no se degraden. Así que en tercer lugar, la sal se usaba para preservar los alimentos, en especial la carne. Algo más que yo encontré también es que en la antigüedad, cuando uno visitaba un hogar en el oriente, usar sal durante la comida y que alguien tomara sal para ponérsela en su plato era una señal de amistad. Porque en ese tiempo, y hoy día también lo sabemos, la sal es un antiséptico. La sal, por tener cloro, tiene la capacidad de eliminar los gérmenes y preservar los alimentos. Así que cuando se compartían los alimentos, usar la sal del dueño de casa era una forma de mostrar amistad a la familia a la cual uno estaba visitando. Así que estos elementos de la sal como algo supersticioso, ¿cierto? Algunos lo usan como algo supersticioso en la actualidad. Realmente no viene de las prácticas bíblicas, es algo netamente que viene del paganismo. Una quinta cosa que encontré sobre el uso de la sal es que una vez el profeta Eliseo potabilizó un pozo de agua con sal. Eso aparece en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 19 en adelante. ¿Recuerdan que Timoteo, el discípulo de Pablo, sufría problemas estomacales por el agua no muy bien potabilizada, no muy bien purificada? Así que una forma de limpiar el agua de un pozo era colocando sal en esa agua. Otra cosa que también uno puede encontrar en la Escritura es que se usaba sal para esterilizar la tierra. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, cuando una ciudad fue destruida o condenada a la destrucción, se le sembraba con sal y la tierra se volvía estéril y no se podía plantar nada más allá. Veamos un ejemplo, Deuteronomio capítulo 29, por favor. Vamos a leer el versículo 23, para que veamos qué le pasaba a un lugar donde abandonaban el pacto con Dios. Dice aquí que la tierra la destruían con sal, en parte. Deuteronomio 29, 23 dice, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Así que la sal, podemos ver aquí, que se usa también como algo que Dios utiliza para destruir un lugar, para hacer infértil una tierra. ¿Recuerdan también a la esposa de Lot? Dios le dijo, no miren atrás, salgan de Sodoma y no miren atrás. Pero ¿qué hizo lamentablemente la esposa de Lot? Miró hacia atrás y ¿en qué se convirtió? En una estatua de sal. Así que la sal podemos ver que es un elemento que Dios usa para mostrar el juicio en la tierra, para mostrar su justicia. Algo también interesante lo puede anotar en Ezequiel 16, versículo 4. Cuando nacía un bebé, lo bañaban con agua con sal para curtir la piel del recién nacido. Una octava cosa que encontramos también en la Escritura es que la sal se usa para hacer pactos. Ya que estamos en Deuteronomio, vamos al libro de Números. Números 18, versículo 19. Vamos a darnos cuenta acá que cuando el pueblo de Israel ofrecía ofrendas, todo iba con sal, se salaba el sacrificio.
Números 18, versículo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofreciesen a Jehová, les he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y también Levítico, vamos a Levítico, capítulo 2, versículo 13. Dice, y sazonarás, ¿con qué? Con sal, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que como puede ver, la sal era muy importante en el sistema de los sacrificios. Ya se tenía este concepto de la sal como algo que simbolizaba la limpieza y la santidad. En 2 de Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Así que la sal se usaba en todos los sacrificios y también como algo para hacer un pacto, Y el Señor Jesús habló de esto también. En Marcos 9, versículo 49, Él dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos, tened paz los unos a los otros. ¿Notaron ahí el ejemplo de Jesús? No solamente la sal es para hacer pacto con Dios, se usaba en todos los elementos del sacrificio. También Jesús le dice a sus apóstoles, tengan sal entre ustedes. Y después que dice, tengan paz entre ustedes. Habla también de la santidad que tiene que haber entre el pueblo y sus hijos, y esto está simbolizado por la sal. Una última cosa, la sal se usaba para todas las ofrendas y sacrificios. Hemos visto 9 cosas solamente de cómo se usaba la sal allá desde el Antiguo Testamento. Se usaba para todos los sacrificios y ofrendas. Ya leímos recién Levítico 2:13, hay muchos pasajes, Ezequiel 43:24, Éxodo 30, del 34 en adelante, se habla de todos estos elementos del sacrificio que debían tener sal. Y había un perfume sagrado, el cual también debía tener sal y se entregaba al Señor como ofrenda. Y era un perfume hecho de tal manera que nadie más podía prepararlo para ninguna otra cosa, sino solamente para Dios. Dice en Éxodo 30:36, molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Así que con todo esto se preparaba un incienso aromático especial que incluía la sal y era un perfume de santidad para Dios. Y solamente se podía ofrecer a Dios. Y dice aquí que hay incluso prohibición de olerlo. Era solamente para Dios. Así que como vemos hasta aquí, cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si nosotros somos la sal de la tierra, ¿qué significa? Ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Que tiene que ver con la santidad. Con la santidad. La sal tiene esa capacidad de bloquear, de frenar la corrupción, de hacer que los alimentos duren más tiempo, de limpiar el agua. Y sobre todo para Dios era algo muy valioso que se colocaba en todos los sacrificios. Leímos ahí en Levítico 2:13 que todos los sacrificios debían ser salados, todo envuelto con la sal. Dice en primer lugar, en nuestro versículo en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo primero que dice el pasaje. Dice en su comentario Carballosa, dice, el genitivo de la tierra se refiere al mundo de las personas. La sal no se beneficia a sí misma. La sal no da sabor a sí misma, sino a los alimentos con los que entra en contacto. Y así debe ser
el cristiano, procurador del bienestar de otros para la gloria de Dios. Hasta ahí la cita. Muy interesante, ¿cierto? El creyente en el mundo es la sal, y la sal nunca se beneficia a sí misma, sino que la sal está hecha, está compuesta para hacer un efecto sobre otras cosas. Es muy interesante cuando Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ahí se nos viene a la mente Jesús en Marcos 9, ¿no? Diciendo, tened sal entre vosotros, que haya paz entre vosotros. En primer lugar, entre el pueblo de Dios debe estar esto. Y se nos viene a la mente también Proverbios 15:1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien viene a hablar, ¿no es cierto?, fuerte, la tendencia nuestra es responder de la misma manera. Pero ¿qué dice Pablo en Colosenses? La sal. Y ahí nos recordamos de la sal. Las palabras con que respondamos, no importa cómo nos hablen, respondamos con una palabra sazonada con sal. Así que se nos dice en primer lugar que nosotros somos la sal de la tierra. Estamos para expresar la santidad de Dios en un mundo de pecado. La sal protege las cosas de que se corrompan y van penetrando lentamente en aquel alimento que han tocado para que no se pudran. Hace poco estaba hablando con un panadero que me dijo algo interesante sobre la sal en las masas, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que incluso las masas dulces a veces tienen un gustito a sal, ¿lo han notado? Una galleta dulce, de repente uno la está probando y como que se siente un gustito a sal y uno mire los ingredientes que están escritos atrás y dice sal. Entonces le pregunté, ¿por qué le ponen sal incluso a las masas que están destinadas a hacer algo dulce? Y él me dijo que era para que ese alimento durara más tiempo, es un preservante, para que no se eche a perder antes y así tiene más duración. Así que no solamente las masas saladas como el pan le ponen sal para preservarlo más tiempo, sino que incluso aquellas masas que están destinadas a cosas dulces, también se le agrega sal para preservar el alimento por más tiempo, para que dure más tiempo. Así que los hijos de Dios estamos en la tierra para mostrar la santidad de Dios, así como la sal preserva los alimentos para que no se echen a perder tan pronto. Sigue diciendo el Señor ahí en Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere. La palabra allí desvanecer tiene la idea de algo que parece ser, pero que de repente desaparece, que finalmente se esfuma. Y también esta palabra desvanecer significa algo que se vuelve insípido o sin sabor. Así que aquí está diciendo que si la sal pierde su sabor, si la sal pierde sus propiedades, ¿qué le pasaría a esa sal? ¿Sirve para el propósito con el que Jesús está mencionando acá? No, ya no sirve para preservar. Y aquí viene lo curioso, porque científicamente a la sal no le puede ocurrir esto. Si usted investiga, la sal no se puede volver insípida, la sal no puede perder su sabor, la sal nunca cambia sus propiedades. Así que el Señor aquí está hablando de si existiera la posibilidad de que la sal se desvanezca o se vuelva insípida, ya no serviría para aquello por lo cual ha sido destinada. A pesar de eso, si uno investiga en la antigüedad, la sal podía, por mezclarse con impurezas, no servir para salar. Por ejemplo, en un comentario de un diccionario dice, la impura sal de Siria, expuesta a la lluvia o depositada en casas húmedas, perdía su sabor y al no valer para nada, era arrojada. Así que el Señor no está hablando, si se fijan científicamente, está hablando de la manera como ocurría en ese tiempo. La sal, si se dejaba a la intemperie o si tomaba contacto con tierra, se volvía impura y ya no se podía usar para nada. No se podía usar ni para cocinar ni para preservar alimentos. Sigue diciendo el Señor y pregunta, ¿con qué será salada?
Si la sal perdiera sus propiedades, ya no serviría para salar, ya no serviría más para hacer su trabajo de preservar cosas de la corrupción. Es muy llamativo que Jesús dice que Él es el pan de vida, que alimenta y da la vida eterna, pero los hijos de Dios solamente somos como la sal, que estamos presentes para mostrar la santidad de Dios en este mundo. Sigue diciendo el versículo: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Como vimos en el contexto, la labor principal que cumplía la sal en el tiempo cuando Jesús está hablando acá era preservar los alimentos. Y hay una historia muy interesante en el comentario de Vincent que dice lo siguiente: un mercader de Sidón, después de recibir del gobierno los fondos de la importación de sal, transportó una gran cantidad desde los pantanos de Chipre, lo suficiente en realidad para abastecer toda la provincia por muchos años. Transportó la mercancía a las montañas para defraudar al gobierno de un pequeño porcentaje de los impuestos. Se alquilaron 65 casas y fueron llenadas con la sal. Dichas casas tenían solo suelo de tierra, y la sal que estaba en contacto con el suelo en un poco tiempo se echó a perder. Y vimos grandes cantidades de dicha sal literalmente esparcida en el camino y pisoteada tanto por hombres como por animales. Ya no servía para nada. Hasta ahí la historia. Recordemos, hermanos amados, cuál es el contexto. Si el Señor está diciendo que hay una sal que está en este mundo y que son los hijos de Dios, para hablar de la santidad de Dios al mundo, ¿quién es esta sal insípida que no sirve para nada? Que parece ser sal, pero que realmente al final es insípida y va a terminar por los suelos incluso. Si recordamos el pasaje clave de este Sermón del Monte, que es Mateo 5:20, el Señor dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ¿quién? De los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Siempre tengamos en cuenta que el Señor Jesús, cuando está hablando en este Sermón del Monte, Él está hablando en contra de los religiosos, que habían dicho que para entrar al cielo se podía entrar por obras, por buena conducta, por tratar de llevar una vida religiosa. El Señor dice, esa sal al final es insípida. Y al final para lo único que va a servir es para que sea echada en el piso, para que sea puesta por el camino y sea pisoteada. Así que la vida religiosa, todas aquellas personas que tratan de agradar a Dios, de llegar al cielo por sus obras, son aquellas personas que son como esta sal, que realmente no muestra ninguna santidad de Dios, sino que es sal que al final sirve solamente para ser puesta en el piso. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios son esa sal que está en el mundo para mostrar la santidad de Dios, que cuando se enfrenta con el pecado muestra cuán grande y cuán santo es Dios. Yo espero que cuando las personas del mundo ven nuestras vidas puedan sentir ese choque, como cuando la sal choca con los gérmenes, ¿no? Cuando la sal se enfrenta con un alimento que va a entrar en descomposición. Así deben ser los hijos de Dios, mostrando la santidad y la pureza de Dios. Como cuando la sal, ¿cierto?, tocaba esos pozos de agua para potabilizarlos, para limpiar el agua. Así debiéramos ser los hijos de Dios. Pero los religiosos van a terminar como esa sal insípida, que no sirve para nada, que no sirve para mostrar la santidad de Dios, sino que es solamente aparente. Finalmente se va a desvanecer. El Señor más adelante, en el capítulo 7, le va a decir a todas esas personas que durante toda su vida trataron de ser religiosos, trataron de vivir una vida santa, limpia, ¿no?, para entrar al cielo, pero el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que, para terminar en esta tarde,
veamos 4 lecciones muy simples y prácticas que podemos sacar de qué significa que nosotros podamos vivir como sal en este mundo. En primer lugar, vamos a decir que ser sal significa principalmente vivir como Cristo. En el comentario de la Cueva él dice, es menester que conserven su identidad más que su actividad. Más su identidad que su actividad. Y esto es verdad, ¿no? Porque el religioso, ¿qué quiere hacer? El religioso quiere hacer cosas, actividades. La religión trata de moverse mucho, de hacer muchas cosas. Pero la sal, ¿qué hace? La sal solamente es puesta en un lugar y empieza a hacer su efecto. Lentamente empieza a penetrar y empieza a limpiar y a quitar los gérmenes y a limpiar aquello que toca. Así que el creyente, por ser sal en el mundo, simplemente lo que está llamado a hacer es ser como Cristo, donde quiera que esté. Ser como la sal, que cuando toca algo, lo limpia. Que cuando llega y es puesto sobre algo, se siente cómo empieza a limpiar y a mostrar la santidad de Dios. Incluso más adelante, cuando lleguemos aquí al versículo 14, noten cómo pasa de la sal a la luz. La sal limpia, la sal penetra y empieza a matar gérmenes para mostrar la santidad de Dios, de la misma manera que la luz, al aparecer, hace que las tinieblas desaparezcan. Así que ser sal, en primer lugar, vamos a decir que significa simplemente vivir como Cristo. A veces pensamos que ser sal en el mundo significa hacer muchas cosas, ¿no? Visibles. ¿Saben que una vida simplemente que refleja a Cristo, simplemente en ser como somos, en cómo tratamos a los demás, en cómo somos en nuestro lugar de trabajo, en cómo somos ahí donde vivimos, en el barrio, con nuestros vecinos, cómo somos cuando estamos en la fila del supermercado, del banco, o cómo somos cuando vamos caminando por la calle? Simplemente eso es suficiente para mostrar la sal que somos en el mundo. ¿Qué otra cosa muy práctica podemos hacer como hijos de Dios si somos sal? En segundo lugar, ser sal implica hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Para qué estamos en este mundo como sal? Para esparcir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios hacia otros. Esa sal va a ir penetrando, ¿cierto?, los corazones de las personas y va a ir mostrando a ellos quién es Cristo y lo que Él vino a hacer a este mundo. Mira, acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el mensaje que nosotros también podemos compartir hacia el mundo. Y mire aquí mismo en el capítulo 2, miremos el versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Segunda de Pedro también, ya que estamos ahí, segunda de Pedro, miremos el capítulo 1 y versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ser sal implica vivir como Cristo, hablar de la palabra de Dios, y aquí en tercer lugar también vamos a decir que es vivir en santidad hacia el mundo. Aquí hemos visto varios pasajes que hablan de que hay un cambio ahora en nosotros de cómo debemos vivir hacia el mundo y cómo nos deben ver ahora las demás personas. Hubo un cambio, dice ahí 2 de Pedro 1,
que fuimos sacados de la corrupción. Y eso hace justamente la sal. Fuimos sacados de este mundo corrupto y ahora nosotros somos agentes que muestran la santidad de Dios en un mundo que está corrompido. Y en último lugar, una lección práctica más también de lo que significa ser sal. Vamos a decir que ser sal implica ser como Cristo entre los creyentes. ¿Recuerdan a Jesús diciéndole a los apóstoles, sean sal entre ustedes? Bueno, nosotros también debemos ser sal primeramente entre nosotros para que seamos sal también hacia afuera. Es cierto que los hijos de Dios con su testimonio, con su vida y predicación, debemos mostrar la necesidad de que el mundo necesita a Cristo, pero también entre nosotros mismos podemos mostrar que somos sal. Algo de lo cual yo me he resistido un poco en este pasaje es que muchos autores dicen que uno de los propósitos de la sal es producir sed. No sé si han leído eso, ¿no? Es producir sed, como si nosotros pudiéramos producir sed de Dios en otras personas. Y en un sentido es cierto, pero sobre todas las cosas, hermanos, reconozcamos siempre esto, que quien produce el convencimiento de pecado en las personas no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que va a usarnos a nosotros. Y en esta línea, yo quiero que terminemos en esta tarde con un versículo más en Juan 17, versículo 23. Es cierto que la sal produce sed, pero recordemos que debe ser una obra de Cristo en nosotros y después en las personas, pero va a ser el Espíritu de Dios el que lo va a hacer. Dice Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que en un sentido sí, es cierto. Si somos sal, vamos a mostrarnos al mundo y el mundo va a creer en Cristo. Pero esa obra, hermanos amados, esa sed que se va a producir en ellos, no va a ser por nuestra capacidad humana, sino que va a ser una obra de Dios en nosotros. Así que por esta razón es que debemos también tener sal entre nosotros. Así que vivir como Cristo, hablar la palabra, tener una vida de santidad hacia el mundo y también entre nosotros tener sal. Vimos en esta noche, hermanos amados, que los hijos de Dios muestran la santidad de Dios en este mundo de pecado. La sal, ¿qué hace? Hace retroceder la corrupción. Así que nuestras vidas, si realmente somos hijos de Dios, van a tener ese impacto en el mundo. Como la sal impide que los alimentos se pudran, se corrompan, los hijos de Dios en el mundo muestran cuán santo es Dios, para que ellos puedan ver su pecado, puedan ver cuán perdidos están y que esto los impulse a buscar la salvación en Cristo. Vamos a orar.